Importante, las opiniones expresadas en este video son responsabilidad exclusiva de cada individuo y no representan a ninguna institución ni las instituciones educativas ni Cruza el Dato se hacen responsables por las opiniones emitidas en este espacio. Hola a todos, bienvenidos a la primera edición del nuevo segmento de Cruza el Dato, Convénceme, donde va a haber debates a micrófono abierto con profesores y alumnos. No te lo puedes perder, te estamos esperando, es tu oportunidad de alzar tu voz y decir todo lo que querías decir. Espera que Convénceme llegue a tu universidad. Santiago, Roger, qué gusto. ¿De qué año? mucho gusto. De economía, digo, ¿hizo un minor en economía? Estudio Derecho, Ciencias Políticas y tengo un minor en economía. Derecho, Ciencias Políticas y minor en Economía. Felicitaciones a lo bestia, mi admiración. A ver, yo planteo mi posición. Deberíamos poner un impuesto a votar. Bien fácilmente resumido, ¿por qué ponemos impuesto al tabaco? Porque hay una externalidad negativa. Cuando yo fumo no asumo todos los costos de mi actividad, sino que terciarizo los costos a otros. Como yo no sufro esos costos, es decir, al yo fumar afecto a terceros, como yo no asumo esas afectaciones a terceros, voy a fumar más de lo que debería y esto es ineficiente y lleva a un daño social. El voto es exactamente lo mismo. Cuando gana el candidato de la mayoría, por definición, pierde la minoría. Esta minoría se enfrenta a un costo, ganó un candidato que no es de su preferencia, ya sea bueno o malo es otra cosa, pero gana un candidato que no es de su preferencia y esto impone un costo, la mayoría está imponiendo un costo a la minoría. Si ponemos impuesto al tabaco, deberíamos poner con más razón aún un impuesto al voto, porque yo no asumo todas las consecuencias de por quién voto, sino que eso está a un costo dividido a todas las personas. Ya, ahí yo creo que hay muchos supuestos a priori. Lo primero, el hecho de que el voto de la mayoría implique la pérdida de la minoría. También el hecho de analizar. Vamos uno por uno. Entonces, uno, el hecho de que el voto de la mayoría implique un costo para la minoría es por definición, ¿verdad? Si es que ganó el candidato A, hay dos candidatos, A y B. Si es que gana el candidato A, pierde el candidato B. Todos los que preferían que gane el B no van a ver eso satisfecho. Igualito que cuando, si es que yo fumo y a ti no te gusta el humo, te va a causar un daño en el pulmón. Sí, pero toda la política pública o todo el desarrollo de un Estado no siempre va a afectar, o sea, puede generar una externalidad positiva tanto para minorías como para mayorías. Pero eso ya es después del hecho de la actividad política y la actividad del Estado. Yo no estoy hablando de la actividad del Estado. Simplemente el hecho de que gane un candidato y pierda otro, quiere decir que el que perdió, mis preferencias ya no son satisfechas. Haga lo que, en términos, no, pues sí, puedes plantearla en términos de eso, pero en términos de valor, no en valor en términos de dólares, sino en términos de cuáles son las cosas que quieres tú. Entonces, a mí me gusta el reggaetón, o a mí me gusta el heavy metal. ¿Qué prefieres? ¿Que gane heavy metal, que gane reggaetón? Si votamos, todos los que pierden van a ver su preferencia frustrada. Y eso es igualito que ahorita huelo humo, alguien está imponiéndonos la externalidad de humo. La democracia por definición es una externalidad negativa. Por definición, la democracia es una externalidad negativa. ¿Por qué? ¿Qué es una externalidad negativa por definición? Por definición, una externalidad negativa es cuando externalizo, le viene el nombre, los costos, la parte negativa, externalizo los costos de mis actividades. Cuando yo voto, yo me veo beneficiado. ¿Hay costos de yo votar por el candidato A en lugar del B? Claro que sí. Todos los que querían que gane el B, ahora ven sus experiencias frustradas, lo cual quiere decir que estoy externalizando los costos de mi decisión. Y una pregunta, ¿cómo a cada unidad de no felicidad o insatisfacción que tiene cada persona por votar o porque no gane su candidato, le añadimos qué porcentaje, qué nivel, cómo cuantificamos eso a impuestos? Básicamente de la misma manera que lo hacemos con cigarrillos. Entonces, con cigarrillos, ¿cómo podemos, y con cualquier, por qué decimos que debe haber un impuesto al carbono? Por la misma razón, ¿no? Al yo utilizar combustibles fósiles, emito CO2, el CO2 causa calentamiento global. Como yo no asumo todos los costos, voy a emitir demasiado CO2. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que poner una cuantía monetaria a ese daño que causa a terceros. Entonces, y hay métodos en economía experimental que podemos hacer a través de distintos tipos de encuestas, distintos de experimentos, ver cuánto estarías dispuesto tú a pagar para no enfrentar esos costos que te están imponiendo los otros. ¿Y eso no significaría que haya gente que no va a poder acceder al voto? Sí. Ya. Eso es lo que quiero, sí. Ya. ¿Y por qué eso va a ser bueno?
Por la misma razón que es bueno que no todos puedan fumar tan libremente, porque al no asumir los costos, por la misma razón, pero es la misma lógica por la cual no deberían todos poder emitir dióxido de carbono, porque al todos poder emitirlo, todos podemos emitir, pero tenemos que asumir los costos de emitirlo. Puedes votar, pero tienes que asumir los costos de votar. Pero ahí estamos presuponiendo a priori que la democracia causa un mal significativamente igual o, sí, ponderable a fumar, a emitir CO2. O sea, todos los ejemplos o paralelismos que has puesto del voto con la democracia ha sido presuponiendo que la democracia tiene una connotación negativa o que va a tener siempre un costo negativo para las minorías. Cuando se supone que uno vota por un bienestar, o sea, para que me genere una externalidad no negativa, sino positiva. No creo que para eso votamos, para eso queremos actividad gubernamental. Servicios públicos es una cosa, cómo escogemos servidores públicos es una muy distinta. Podríamos tener provisión de servicios públicos de muchas distintas maneras, pero una cosa es cómo se proveen los servicios, otra cosa es cómo decidimos quién va a administrar o decidir sobre el uso de los recursos públicos. Entonces, eso primero. Segundo, sí podemos estimar más o menos cómo se compara la externalidad negativa de la democracia con externalidades negativas como calentamiento global, simplemente por viendo número de personas afectadas. En toda, al menos que tengas algo en donde gana 70% o 60%, que es bien raro, la mayoría de las elecciones son contestadas entre 50 y pico a 40 y pico, lo cual quiere decir que estoy imponiéndole un costo a 40 y pico de la población a los que pierden. Y el costo, de nuevo, no es lo que hace el gobierno después, eso es otra cosa, sino es lo otro. Es decir, es que gane un candidato que no es de mi preferencia. Eso es el costo. Claro, ese es el costo. Pero ahí la pregunta sería, ¿qué incentivos tenemos nosotros para hacer que personas, que cierto número de personas o de la población no acceda al voto porque simplemente no puede pagar el impuesto o porque no le conviene económicamente pagar el impuesto? ¿Eso no haría que el voto se centre justamente en élites? ¿O, o quienes puedan, no como un intento de aristocracia, pero que termina cayendo realmente en una oligocracia? Sí. O sea, queremos la oligocracia. No sé si queremos. Yo lo que estoy diciendo es quiero que las personas asuman los costos de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por esa misma... Si es que un impuesto no hace que asuma el costo de mis acciones, no deberíamos poner un impuesto a la gasolina, no deberíamos poner un impuesto al... Claro, la propuesta para solucionar el calentamiento global, la propuesta eficiente es poner un impuesto a las emisiones de carbono. ¿Por qué queremos? Y en algunos lugares ya se está haciendo. ¿Por qué queremos imponer un impuesto a las emisiones de carbono? Porque al tú emitir carbono, impones costos a los demás. Como impones costos a los demás, tienes que enfrentar. ¿Cómo hago que enfrentes esos costos? No lo vas a hacer voluntariamente, entonces te pongo impuesto. Cuando yo voto... igualito, en el ejemplo de tabaco, yo al fumar impongo, ahí sí tengo una externalidad negativa clarísima, ¿no? Yo al fumar me afecta a mí mismo, pero eso no importa porque es yo mismo sobre yo mismo. Yo tomo responsabilidad de mis acciones, yo estoy asumiendo el costo. La externalidad negativa viene que al yo fumar no puedo controlar a dónde va el humo, te llega el humo a ti, y eso te causa un daño. Entonces yo no asumo ese daño. Yo estoy ahí fumando feliz y como no asumo el daño, te estoy imponiendo un costo a ti. De la misma manera, cuando yo voto por el candidato A y estoy parte de la mayoría y gana el candidato A, yo impongo un costo a todos los que querían que gane el B. Yo quería que gane el B, no, yo quería que gane el A. Ustedes sufren ese costo. Pero no, a ver, pero si yo fumo tabaco, si yo fumo cigarrillo, me afecto a mí, ok, no hay problema, afecto a los demás. Pero no es como que yo pago un 15% de IVA, un 15% de impuesto y eso va a hacer que no les afecte. No por eso me voy a morir menos, no por eso la gente se va a sentir mejor. Al menos que ese dinero lo uses en política pública para alguna cosa, no qué sé yo. Pero de facto el impuesto no soluciona nada, solo te sacó más dinero. El impuesto claro que soluciona, porque si es que, ahí te digo, como exfumador, porque un impuesto hace que al margen fume menos. Es decir, yo pensando en cuánto quiero fumar, si es que me pones un impuesto a fumar, fumo menos tabaco. ¿Cuánto menos tabaco? Bueno, ¿debería ser el consumo cero? No necesariamente. Entonces, para llegar al nivel eficiente de consumo, queremos reducir el consumo a ese nivel eficiente, como haciendo que yo asuma el costo. Si es que yo puedo cuantificar, y esto sí puedo hacer más o menos bien, cuantificar cuánto costo te impuse a ti, ahí sí puedo dividir esa, y a todas las personas de la sociedad, dividir eso en impuestos para el resto, para los que sí fuman, para que reduzcan su consumo. Un impuesto hace que uno sí reduzca el consumo, y eso vemos en todos los estudios. Pero ahí sí, bueno, pero ahí habría que estudiar el tema de la inestabilidad, o sea, qué tan elástica es o no la demanda. En el caso del cigarrillo,
por lo general le subes una cantidad ingente de impuestos a los cigarrillos y siempre vas a encontrar un sustituto muy parecido, más barato. O incluso la gente está dispuesta a pagar más por ese cigarrillo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tan elástico o inelástico es el voto en elecciones? Ya sin hablar de políticas públicas. ¿Cómo analizarías el voto en términos de elasticidad o inelasticidad? En caso de voto funciona hasta mejor. En el caso de cigarrillos sí es más inelástico el consumo, pero por eso tenemos impuestos usualmente tan altos. ¿No? El costo de un tabaco, el costo marginal, el costo de una cajetilla de tabaco debe ser menor a los 40 centavos. Precio ahorita que estará a unos 5 o 6 dólares una cajetilla. Líder a 4 y pico, creo, ya. Es decir, es un impuesto muy grande. Sí, 10 veces más que el costo, es un impuesto del 1000% más o menos, porque justamente es bien inelástico. En el caso del voto, en realidad tiene que ser con un impuesto chiquitito es suficiente, porque somos bastante elásticos. ¿Tú sabes quién te representa a ti en la Asamblea Nacional? No sabes. Entonces, la ignorancia de un tercero afecta al tercero, porque por las personas, yo tampoco sé. Entonces, nuestra ignorancia, porque tampoco, y ahí me pongo en conjunto. Pero finalmente no sabemos quién es, no sabemos por qué va a votar cuáles políticas, no sabemos que nos está representando. De hecho, nuestra ignorancia hace que esta persona hay que ponerse más cerca. Nuestra ignorancia hace que imponemos a costos de esas tomas de decisiones. ¿Por qué somos tan cavalier? ¿Por qué podemos dejar que otros asuman estos costos? Porque verdaderamente a nosotros no nos cuesta el que nuestro representante vote mal. Porque eso está repartido en millones de ecuatorianos. Sí, pero eso lo que hace es que me cueste más a mí. Y no significa que porque yo pague más voy a estar mejor representado. O que porque yo pague, o porque me cueste más. Si es que te cuesta votar, probablemente vas a estar mucho más informado sobre por quién votas. Pero si es que no me cuesta, es más, si es que me castigas por no votar, si es que subsidias el votar, porque es lo que tenemos en Ecuador hoy en día, un subsidio al voto, te castigo si es que no votas. todo el mundo, si es así. No, por la mayoría de lugares el voto no es obligatorio. Aquí es obligatorio. ¿Qué quiere decir que es obligatorio? No es que si no votas te matan, si no votas tienes que pagar una multa. Es decir, es un subsidio al voto. Una multa al no voto es lo mismo que un subsidio al voto. Entonces, cuando subsidiamos el voto, chuta, voy a votar porque me toca, no porque estoy informado, no porque me importa, no por nada más. ¿Cuándo podemos hacer para que la gente tenga incentivos, más allá de simplemente hacerlo por bien común, incentivos reales para votar de manera informada? Bueno, tengo que darle un incentivo. ¿Cuál incentivo? Ok, si quiere votar, asumo el costo, no solo de la externalidad, sino el costo de la actividad en sí misma. Ya, pero no hay una contradicción ahí. Me dijiste el hecho de que el costo del impuesto sería mínimo. Eso quiere decir que va a haber sobre todo en clases medias y clase alta, va a haber una cantidad de personas que esté dispuesta a pagar, incluso sin saber por quién va a votar o por quién va a ser representado. Así que seguiría existiendo una mala representatividad. Insisto, el hecho de que alguien pague más no significa que esté mejor representado. No es porque paga más, es porque asume el costo. De nuevo, no es que el hecho que pague más, es el hecho de que me cueste algo. ¿Cuánto exactamente? Bueno, ahí sí tenemos que hablar de la elasticidad. Probablemente la demanda del voto es bastante elástica en el sentido de que si es que no tuviera que pagar multa por no votar, ¿cuántas personas no votaran? Ya, entonces es bastante inelástica, lo cual quiere decir que un impuesto chiquito ya me lleva a la reducción necesaria. Ya, y otra pregunta. ¿No hay manera en que la gente vote justificadamente sin que sepan cuáles son sus representantes? Me explico. Voten por partidos, voten por líderes de partidos, voten por ideología, por cualquier sistema de representación que quieran votar. Pero no hay manera que haya gente que sí vote sin saber quién está en la asamblea, por ejemplo, y que aún así esté contento con su voto. Una cosa es estar contento, otra cosa es estar informado. Entonces, aquí depende, y esto es hay una cosa en economía que se llama, no hay un teorema de Coase político, que es interesante. Puedo votar por el partido porque creo que van a hacer lo que dicen que van a hacer según su ideología. El problema es que no tengo ninguna garantía contractual. Es decir, pueden decirme voy a hacer X y después pueden hacer Z. Y yo no puedo hacer nada al respecto. En la Constitución, eso sería la Constitución. No, pero una cosa es Eso sería básicamente la Constitución, ¿no? Sería el contrato social por excelencia. No, una cosa es la Constitución, que es las reglas del juego sobre cómo jugamos. Yo me estoy refiriendo a otra cosa, me estoy refiriendo a que cuando ya entras al juego, cuando entras a política y eres elegido, dices que vas a hacer X y puedes hacer Z. No hay nada que te obligue a hacer X. No, pero sí puedes. ¿Cómo? Si no, todo el derecho administrativo público no tendría sentido porque no podría ejecutar ninguna acción contra el gobierno. No. A ver, el político que dice que cuando me eligen voy a subir impuestos. Y bueno, no sé quién es el político, pero sé que el partido de él dice
vamos a subir impuestos. El rato que yo voto por él, ¿necesariamente va a subir impuestos? No, puede decidir no hacerlo. Es decir, el votar por partidos, yendo a tu pregunta original, que era, no puedo votar informado sin saber la persona, sino simplemente por partido. Digo, no, es menos probable aún. A la persona puede seguirle récord. El partido es simplemente una señal que generalmente hacemos esto, pero en sistemas como el ecuatoriano es hasta menos, hay menos disciplina partidaria. ¿Y qué pasa con estos mecanismos constitucionales o jurídicos que, bueno, ya con esto también, y jurídicos que hay para tú poder, sí, porque tú no puedes someterlo al político o al funcionario público por lo que prometió y no cumplió, sino por un plan de campaña integrado que ahí sí que no cumplió. Es como que el único mecanismo. ¿Qué pasa con eso? Eso tampoco funciona. Ni siquiera tanto, en realidad. A ver, veamos si es que en realidad hay cómo. Uno, tengo un conflicto de interés, porque el político tendría que hacerlo cuando ya sale del gobierno, porque mientras está en el gobierno es juez y parte. Aunque hablemos de separación de poderes, tengo bastante poder si estoy en el Ejecutivo, si estoy en el Legislativo, para influir sobre las entidades que tratarían de castigarme por no haber cumplido mi plan de campaña integral. Pero el plan de campaña integral no es un contrato exigible, no puedo llevar a un tribunal de la justicia, oye, no cumpliste plan de campaña. O sea, yo quería cerrar solo con una pregunta súper rápido. ¿Por qué sería mejor cobrar impuestos que simplemente no cobrar multas por no votar? Y que el voto sea 100% facultativo. Y ahí, para que cierres tú, Santi. Sería mejor que el status quo, pero no sería tan bueno con poner un impuesto, porque no estaríamos valorando la externalidad negativa del voto. Compárteme tu opinión, porque creo que no me quedó muy clara con el debate anterior. Deberíamos poner un impuesto al voto porque el votar es igual que fumar tabaco. Fumar tabaco es una actividad que genera una externalidad negativa. ¿Qué es una externalidad negativa? Que al yo no asumir todos los costos de lo que quiero hacer yo, impongo costos a terceros. Y como yo no asumo esos costos a terceros, voy a hacer más de esta actividad de lo que le haría si es que sí asumiera los costos, ¿no? Entonces fumo de más y causo un daño a terceros porque fumo más de lo que fumaría si es que yo asumiera esos costos que impongo a terceros. El voto es exactamente lo mismo. Y aquí no estoy hablando de una postura política en particular, de que gane uno u otro, simplemente si es que un grupo de personas, los A's llamémosles, quieren que gane el candidato A y esos son 55%, y otro grupo de personas, los B's, quieren que gane el candidato B y estos son un 45%, y gana de hecho el A, sus preferencias se cumplen, pero le impongo un costo a los B's. Pero no asumo, entonces yo al votar no asumo todos los costos de mi voto. Los costos de mi voto, las decisiones que voy a tomar, todo lo que va a hacer esa persona, también incluyen las frustraciones de los B's que no van a ver su plan político llevarse a cabo. Entonces, al no asumir las consecuencias de mi voto, vamos a tener demasiadas personas votando versus lo que sería lo óptimo en el sentido igual de fumar. Primero, y fue lo último que dijiste, no sé si estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que pueda haber mucha gente votando. ¿Por qué? Porque se me asemeja mucho a las estrategias de gente que quiere evitar el voto por otras razones mucho más nefarias, y que introducen cosas como pasa, por ejemplo, en ciertos estados de Estados Unidos, que solo con pedirte el ID, y tan difícil que es sacarte un ID que puede ser no porque no tienen cédulas, pero tienen, por ejemplo, tu licencia de conducir o algo por el estilo, puede ser tan tedioso para muchas personas que terminan no votando, y esto obviamente altera los resultados y beneficia a ciertos políticos. Creo que el ponerle un impuesto al voto tendría un efecto similar. Y como creo que podríamos estar de acuerdo, que no me gusta el hecho de que el voto sea obligatorio, sino que el voto debería ser voluntario, pues esto le pone una traba un poco innecesaria a lo que es el derecho a ejercer un voto, que debería ser un derecho universal. Yo sí quiero que voten menos personas. ¿Por qué? ¿Sabes quién es tu representante en la Asamblea Nacional? ¿Sabes quién es tu concejal? No. Ya, yo tampoco sé quién es mi concejal. Yo personalmente no voto, porque yo soy extranjero. ¿Y en tu país puedes votar desde el extranjero? Lamentablemente no, porque ya no hay consulado. Soy venezolano, no puedo votar. La mayoría de personas, entonces me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo no sé quién me representa. Y en caso de Venezuela, ahí sí estamos hablando de otro problema, pero en realidad el problema nace de lo que estoy diciendo. En el caso de Venezuela, votamos, sale un presidente, este presidente lleva
A algunos les parece bueno, a otros les parece malo. Digamos a los que les parece malo, impone costos sobre los que les parece esto algo malo, pero ya al haber votado por él no estoy asumiendo esos costos. Entonces voy a tender a votar más de lo que votaría por personas que van a hacer cosas en las cuales yo no asumo los costos. ¿Qué tiende a llevar a malos resultados? Igual que si es que no se regularía la fumada, todo el mundo fumaría mucho más, habría más cáncer de pulmón porque no asumimos los costos de la actividad. En el ejemplo que te quería poner, yo no conozco quién me representa a mí en el Consejo Metropolitano de Quito. Mi ignorancia lleva a costos a terceros, claro que sí, tal vez no ganó la mejor persona para ese cargo. ¿Por qué yo soy tan irresponsable y no sé exactamente por quién voté y no sé exactamente sus políticas? Porque no me cuesta. Votar no solo que es gratis, no es gratis, es subsidiado. Si no votas, me ponen una multa. Yo estoy diciendo, sí, de acuerdo, no debería ser obligatorio, pero deberíamos ir un poco más allá. Como hay un fenómeno de externalidad negativa, como impongo costos a terceros al votar, deberíamos tener un impuesto. Esto llevaría a que menos personas voten, sí, pero ¿a quiénes personas llevaría a que sean las que voten menos? ¿A quiénes les importa menos? Como a mí. En cambio, las personas que les importa más, que van a averiguar más, que van a buscar mejor información, van a decir, no, yo estoy dispuesto a pagar un impuesto para ir a votar. Pero el que se va a informar no es solo el que quiere, sino que es el que puede. Una persona que trabaja de cheque a cheque para poder sobrevivir, no creo que se pueda sacar el tiempo necesario para educarse de verdad políticamente. Y creo que esto aplica en distintos estratos sociales, o sea, no todos podemos educarnos. Y creo que el problema, más allá de que el voto sea muy amplio y que sea gratis, y de hecho subsidiado, creo que el problema es que no hay suficiente educación política. Creo que la solución, desde mi punto de vista, no es poner un impuesto, sino educar a las masas. Tener medios necesarios para que la gente se pueda educar, no solo de quiénes son sus representantes, sino de quiénes van a ser sus posibles representantes. En cuanto a la externalidad negativa, no creo que siempre sea negativa. ¿Puedo ir uno sobre uno? Sí. Punto por punto. Ya, estoy completamente en desacuerdo con eso. No es la solución. ¿Quién va a dar esa educación? ¿El mismo juez y parte? Es decir, el Estado. ¿No tendrá intereses también en educar de cierta manera hacia cierta dirección? No va a ser una educación en ningún sentido objetiva. Entonces, no estoy de acuerdo por ese lado. Pero más allá de eso, piensa que es perfectamente racional ser ignorante sobre la política. ¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio de informarte? Tal vez influir de un voto entre N millones. ¿Cuál es el costo? Tiempo, justamente lo que dijiste. ¿Puedo acceder a ese tiempo? No creo que es tan costoso. Hoy en día la mayoría de personas del acceso a telefonía celular, a smartphones en el Ecuador es cerca del 80%. Es decir, y si pensamos en la distribución de ingresos en Ecuador, los más pobres en Ecuador sí tienen smartphone y no es muy complicado averiguar las posiciones políticas. Entonces, no es falta de acceso a la información, es falta de priorización. ¿Y por qué no se prioriza el acceso a esa información? Porque el beneficio de votar de votar de manera informada, perdón, no de votar. El beneficio de votar de manera informada es chiquitito. El costo, aunque no es tan alto, en comparación es muy alto. Entonces, este es otro ejemplo de cómo tenemos una externalidad negativa, ¿no? En la educación. Como el beneficio a votar es tan chiquito y el costo de informarme es tan alto, no me informo, voto de manera no informada y eso sí causa daños a terceros. En el caso de la externalidad, ¿qué hay en el caso de que yo me disguste porque no es el político que me convenía, pero resulta que el político que ganó me benefició un montón y salí muy bien? Ahí estoy cobrando por hacerle un bien a la gente, no me cuadra del todo. Y de ahí a lo que habías dicho, aunque se me olvidó porque mi mente se va a mil lados. Bueno, no, responde así después. Una cosa es antes de, entonces podríamos hablar de varias etapas en el proceso político, ¿no? Antes del voto, yo quería el candidato A, el que no gane el A, ya me es un costo. Pero después digamos que el candidato A me benefició a mí. Entonces ahí es un beneficio. Pero esto ya es una cuestión distinta. Yo estoy hablando del voto, no estoy hablando de lo que hacen en su periodo. En su periodo pueden causar beneficios a unos, daños a otros o beneficios a todos, dependiendo de qué políticas se implementen. Mi pregunta es, ¿qué sistema va a tender a llevar a políticos que tiendan a llevar a beneficios a todos? Definitivamente no un sistema democrático. ¿Por qué? Porque en el sistema democrático acabamos de decir que es racional votar de manera ignorante. Entonces, ¿cómo vamos a escoger ese político que verdaderamente va a llevarnos? Si es que nuestros incentivos, gracias a que el voto es gratis, son para votar de manera desinformada. Claro, en el hecho de que
decir que el modelo democrático en su existencia actual no funciona, ¿por qué en vez de intentar solucionarlo con un impuesto, simplemente nos cambiamos de sistema, nos vamos a otro? Y en lo que decías antes, sí, muchos tenemos los medios de educarnos y capaz somos muy ignorantes y no tenemos el tiempo, no queremos hacerlo, pero podemos hacer otras estrategias. O sea, está estudiado que cuando le das a la gente el estándar, suele a no cambiarse. Entonces, podemos hacer estrategias de nudging, como decirles como que, oye, como llegan cuando está lloviendo mucho, que te llega el teléfono, se prevén fuertes lluvias, o va a pasar un terremoto y se prevén ciertas cosas. ¿Por qué no en épocas políticas, en épocas de elecciones, mandamos como que, oye, ilústrate, estos son tus representados, o regístrate aquí, o edúcate esto, y mandar solo notificaciones a los teléfonos cada 1 o 2 semanas o algo por el estilo? ¿Quién va a mandar esas notificaciones? Juez y parte. El Estado es juez y parte. Va a mandar información objetiva y yo no confío que va a mandar información objetiva personalmente. ¿Por qué? Porque es juez y parte y tiene intereses propios los políticos que van a administrar y poner eso en marcha. Entonces yo no tendría ninguna confianza de esa información, más bien eso me parecería mayor desinformación. Porque justamente vamos a tener una autoridad, un centro, un monopolio de poder y violencia además. Chuta, ahí es bien complicado porque es monopolio de poder y violencia que va a mandar la información para que seas informado. 1984, George Orwell, que no es ningún derechoso, nos advirtió justamente de eso. Entonces no confiaría en eso como solución. Lo que yo planeo, capaz no lo expliqué muy bien, no es que te den la información directamente, sino que te propongan links. Por ejemplo, cuando te mandan lo de que va a llover, el llover, o sea, también eso lo controla el Estado y obviamente es algo más externo, pero igual que te den un link o te den como que el edúcate y que eso ya quede en tus manos. Pero una vez que ya tienes ese empuje, eres más probable que si tienes un tiempo libre lo vas a hacer, que simplemente no hacer nada y ponerle el impuesto a la gente, que además creo que va a ser muy impopular. O sea, como idea puede que sea, pero no creo que jamás se implemente por el hecho de que es totalmente impopular. O sea, primero que jamás había escuchado eso y segundo que para un político capaz de proponer eso, para mí me parece suicidio político. Me parece que no, o sea, propone eso y ya, se le acabó la campaña. Y especialmente en un país donde solo para presidencia tenemos más de 16 candidatos. Pero eso no es algo positivo para pero eso no es más bien algo positivo para la propuesta. ¿A quién no le conviene? Al político. ¿Y por qué no le conviene? Porque ahora sí vas a votar de manera informada. Más bien eso me parece un argumento a favor de lo que yo estoy planteando, que ningún político quiera hacerlo. Uno. Ya, solo mandar el link como a la lluvia parece algo inocuo. Bueno, las cosas más inocuas son utilizadas de maneras muy nefastas desde el punto de vista del poder. Yo no confío en un monopolio que solo me mande un link. Viene a ser lo mismo, mándeme un link o mándeme un listado de las posiciones de los candidatos. Entonces, finalmente no solucionan estos problemas. Algo que me parece más interesante que dijiste, bueno, ¿por qué no abandonamos la democracia? Sí, pero esa es otra conversación y no creo que están listos para eso porque esto está más impopular. Que no sea popular, no, tampoco le considero un argumento. Esa es la falacia, la mayoría, no podemos apelar. Todo el mundo le gusta el reggaetón, todos sabemos que la ópera es superior y el jazz no es tan bueno. Es justamente eso, la falacia de la mayoría. Justamente es la democracia también, y es lo que describías al principio. Si gana el candidato A, que era apoyado por 55, y 45%, lamentablemente, perdón que lo diga, se joden, pues eso ya es decisión suya. O sea, no, mi decisión se basa en lo que a mí me convenía y lo que creo que le conviene a la sociedad. Y si a ellos les parecía lo contrario y no les fue bien, pues eso ya se sale de mi control. Yo como ciudadano no puedo estar siempre en mente, tener siempre en mente lo que le hace bien o lo que le parece a una persona u otra. Yo como fumador no puedo controlar a dónde va mi humo y si es que te pega a ti y te mueres de cáncer, ya ni modo. Bueno, yo creo que más bien sí podríamos hacer algo para mitigar eso y decir al infumador pongámosle un impuesto y al votante hagámosle que asuma los costos de su decisión, votar por A o el B, para que vote de una mejor manera, antes de salirnos de democracia. Última palabra. Pero como fumador también puedes simplemente ir a fumar a otro lado. Y como votante puedes ilustrarte, puedes educarte. Obviamente esto más que un derecho es un privilegio, porque no todo, como ya habíamos dicho varias veces, no todo el mundo se puede educar. Pero si eres un fumador, puedes ir a fumar a otro lado, y si eres un votante y quieres hacer un bien, pues puedes educarte y si de verdad te interesa el votar. Sí, pero todos igual pueden hacerlo aunque no estén ilustrados. Y el fumador puede irse, pero no necesariamente se va a ir. Y justamente el problema que tenemos es que convivimos en sociedad. Entonces, ¿qué hacemos con el que no es ilustrado, no se ilustra para votar? ¿Qué hacemos con el fumador que dice, no me importa, y se prende el tabaco aquí? Sí. Algo último, y volviendo a algo que había dicho un poco antes. O sea, sí habíamos establecido que capaz no quieres que todo el mundo vote,
pero esto inevitablemente va a afectar a las clases más bajas. O sea, las clases más bajas se van a quedar prácticamente sin representación, porque no nos van a poder permitir. Entonces, esto también abre puertas a sistemas muy peligrosos. Sistemas donde, o situaciones donde el rico o el que se lo puede permitir va a ser el que va a votar y va a votar a su favor, y capaz va a joder al pobre o va a joder al que no puede votar, y capaz, o sea, capaz es un reflejo de lo que ya pasa, pero capaz empeoramos un problema ya existente y ese no es el caso. Capaz en intentar solucionar otro problema creamos uno más fuerte. Te dejo la última palabra. Santi, yo voy a defender la posición contraria, pero desde un punto de vista cínico y dando por asumido que la democracia no funciona. Y como yo creo que la democracia no funciona, entonces doy por asumido que el resultado va a ser nefasto y en ese caso lo mejor que nos puede ocurrir es compartir la responsabilidad entre todos porque todos han sido votantes y son parte del sistema. O sea, no te voy a defender una posición idílica, sino... Déjame ver si puedo entenderlo, porque aquí cuando te presentan argumentos de este tipo, para mí lo mejor es tratar de repetirlo, a ver si es que reconoces el argumento ahí. A ver, me parece que no deberíamos poner un impuesto al voto, tratando de seguir tu posición. Me parece que es bueno que más bien externalicemos los costos de las malas decisiones sobre todos para reconocer que somos parte del sistema. Ya. Mi respuesta sería, el problema es al margen. Es decir, si bien es verdad que el costo está repartido entre todos, entonces todos estamos en el mismo barco Ecuador y sufrimos todas las malas decisiones, individualmente nuestro costo marginal no esté equiparado a nuestro beneficio marginal de ser parte del sistema, lo cual lleva a que tendemos a tener peores resultados en democracia, dado que está mal, nos lleva a los malos resultados. Es bueno que todos suframos esos costos. Yo creo que más bien si es que ya estamos en democracia sería mejor tener resultados un poquito mejores. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el voto sí te puede dar, no resultados idílicos, pero resultados mejores dado un sistema democrático que sin impuesto al voto. Es que yo no estoy convencido de que vayas a alcanzar esos resultados mejores marginalmente, porque si pones un impuesto al voto, aún así sigue siendo una unidad de decisión tan grande con respecto a una decisión del número de Dunbar o una unidad de decisión de un pequeño pueblo, sigue siendo una unidad de decisión tan grande que no vas a lograr hacer una conexión directa entre el resultado y la elección. Entonces, como eso no lo vas a lograr, al menos que todos sean parte del resultado negativo para que todos lo asumamos. Pero en tu caso es una cuestión de elasticidad. Simplemente sí existe un impuesto suficientemente alto en el cual sí se cumpla las condiciones en el cual voto de manera informada, pero ya de por sí el hecho de proveer cosas de manera pública. Una cosa es el voto en sí. Entonces, en el voto en sí, yo lo que te diría es, lo único que me estás diciendo es que para ti la elasticidad es bien grande, necesitaremos un impuesto bien grande porque es bien elástica y necesitamos mucho menos votantes de lo que hay ahorita. Puede ser que sí, no sé, ahí sí diría es una cuestión empírica verlo. Yo creo que más bien no es tan grande el impuesto necesario, simplemente por el hecho de, y aquí sí, perdón, pero es anecdótico, de que si es que a mí no me pusiera multa, yo nunca iría a votar. Sí. Entonces, ya para mí es esos $10 que me quites, es decir, un impuesto equivalente a cero, simplemente que no tengan que asumir el trabajo de ir al centro de votación, etcétera, ya sería suficiente para que yo salga como votante. Sí, fíjate que tu propuesta, que parece alocada, ¿no? Parece como una butad que ha dicho, tu propuesta es mucho más real de lo que parece, porque en Ecuador hay voto obligatorio, sin embargo, solo vota en torno al 80% de la gente, y para la gente más humilde, votar es un coste muy alto, porque mucha gente humilde está censada en otra ciudad y ese día los buses urbanos están llenísimos, las carreteras. Y claro, si tú cuentas cuánto le cuesta el viaje a una familia para ir a votar, es un impuesto muy alto el ir a votar y aún así luego, si hay impuesto al voto, especialmente para la gente más humilde, que le sale más caro y que es proporcionalmente mucho más. Cuando sí que había ese voto poquito, que era lo que queríamos un impuesto altísimo, que sería el voto censitario, cuando en el siglo XIX sí que había el voto censitario, no creo que tuviésemos muchos mejores resultados electorales de los que tenemos. Probablemente teníamos, pero no creo que tuviésemos, el ejemplo histórico que tenemos no es como, wow, mira qué bien funcionaba esa democracia. Sí, no. Sí, y con eso de acuerdo, no es la panacea. Creo que nos llevaría a mejor resultados en términos de las elecciones en sí, pero en términos ya de
el comportamiento de lo público, no creo. Y para mí la razón fundamental es que, ok, votas, pero después la persona que es elegida puede hacer lo que quiera. No hay ningún mecanismo contractual en el cual pueda tenerle a hacer lo que me prometió. Entonces, verdaderamente no es elección, no estás eligiendo, estamos haciendo lo mismo que hacían los romanos antiguos para decidir la guerra. Ve, ahí hay una águila con una serpiente. Bueno, fuimos el domingo a votar. ¿Hay alguna conexión lógica entre esa actividad y los resultados? Ninguna. Es pensamiento mágico. Pero yo ahí diciendo, tomando o sea, lo que valoro de tu propuesta es pensar ideas locas para mejorar la democracia. Y en eso lo hablo. Pero yo ahí tomaría, defendiendo mi punto anterior, la idea de la monarquía hispánica, juicio de residencia. Es decir, vamos a evaluar al funcionario, al ministro, una vez salido del ministerio y le vamos a evaluar que también lo ha hecho y que el público le pueda evaluar. Ahí me parece que tenemos otros posibles mecanismos de mejora de la democracia. Podemos tener el cursus honorum Romano y la idea de que para presentarte a ciertos cargos tienes que haberlo hecho bien en otros anteriores. Ese tipo, creo que tenemos que pensar otro tipo de ideas que ya han funcionado anteriormente. Hasta temas como simplemente la conscripción democrática, en el sentido de que democracia no es ir a votar, democracia es que cada año vamos a sacar nombres al azar y tienes que hacer tu servicio por el país. Pero fíjate, esa conscripción, ese modelo, se parece más a lo que yo digo de voto en el que la responsabilidad de esto lo compartimos entre todos. Te toca aleatoriamente y la responsabilidad de esto, que esto probablemente no vaya bien, pero cuando va mal lo compartimos entre todos. Por eso me gusta, porque esa conscripción se parece a mi argumento primero. Y ya estamos casi. Sí, de acuerdo.